Mi tarea esta noche es abordar el tema del marxismo cultural. Y es un tema del que he hablado durante mucho tiempo. Y es un tema que la mayoría de la gente no quería escucharme abordar. Pero ahora, por alguna razón extraña, la gente lo encuentra más relevante. Hay un pasaje de las Escrituras que quiero leer para nosotros. Es del libro de Crónicas capítulo 12. Crónicas capítulo 12. Estaba tratando de pensar en un pasaje de las Escrituras, ya sabes, relacionado con el marxismo cultural. Como dónde está ese texto, ¿sabes? Y este no es un texto sobre el marxismo cultural, pero creo que es un texto que realmente explica la importancia de abordar este tema esta noche. Primera Crónicas capítulo 12, comenzando el versículo 23. Estos son los números de las divisiones de las tropas armadas que vinieron a David en Hebrón para entregar el reino de Saúl a él, conforme a la palabra del Señor. Así que David, el hombre conforme al corazón de Dios, está a punto de heredar el reino. Está a punto de convertirse en rey, y hay hombres que vinieron con él. Porque si vas a ser rey, si vas a gobernar al pueblo de Dios, si vas a liderar al pueblo de Dios, hay algunas cosas que necesitas. Amén. Los hombres de Judá que portaban escudo y lanza eran 6,800 tropas armadas. De los de Simeón, hombres valientes de valor para la guerra, 7,100. De los levitas, 4,600. El príncipe Joiada de la casa de Aarón y con él 3,700. Sadoc, un joven fuerte y valeroso, y 22 comandantes de la casa de su padre. De los benjaminitas parientes de Saúl, 3,000, de los cuales la mayoría hasta ese momento mantenían su lealtad a la casa de Saúl. De los de Efraín, 20,800 hombres valientes de gran renombre en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, quienes fueron nombrados expresamente para venir y hacer rey a David. De Isaacar, hombres que tenían entendimiento de los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer. 200 jefes y todos sus parientes bajo su mando. Espadas, escudos, hombres valientes de valor. Necesitas todo eso. Amén. Pero también necesitas algunos hombres que entiendan los tiempos para que sepas qué hacer. Y eso es lo que espero que sea esta sesión. Espero que se trate de que intentemos entender los tiempos. Ahora, lo que no quiero hacer es no quiero simplemente ofrecerte una conferencia seca sobre el tema del marxismo cultural, lo cual es un poco difícil de evitar porque es marxismo cultural. Pero lo que quiero hacer es poner esto en un contexto para ayudarte a entender por qué es importante, por qué importa. Actualmente, en esta discusión, en este debate, incluso dudo en llamarlo un debate, y hablaré más sobre eso a medida que avance el fin de semana. Una de las razones por las que esto realmente no es un debate es porque hay muchos insultos, ¿verdad? La gente aborda el tema de la justicia social. Surge un tema. Una persona dice que es un tema de justicia social. La otra persona la llama marxista cultural y luego la primera responde llamando racista a la segunda. Y eso es prácticamente todo el debate que obtienes. Ese es simplemente un intercambio de insultos. Y las cosas se interrumpen debido a estos insultos. Y a menudo ninguna de las dos partes es completamente honesta, y lo sabemos. Con frecuencia la persona que mira a su hermano y le dice, oye, eres solo un marxista cultural, no necesariamente quiere decir que eso es lo que esa persona es, aunque puede creer que está defendiendo algunas de las ideas que provienen del marxismo cultural. Y en general la persona que responde diciendo, ¿eres solo un racista?, lo sabe mejor. Pero ambas partes reconocen que ese es un modo de cerrar la conversación. Porque en este momento estos no son temas que se están debatiendo. Estos no son temas que se están discutiendo. Y de hecho, en muchos casos, el mero acto de debatir y discutir estos temas se considera suficiente para hacerte un marxista cultural o un racista. Por un lado, si una persona dice que esto fue una injusticia y tú giras y quieres debatir si eso fue o no una injusticia, dicen, mira, te atreves. Acabo de decirte que esto fue una injusticia.
¿Qué tan insensible puedes ser para no reconocer esta injusticia? Y por otro lado, la otra persona, que genuinamente no cree que haya ocurrido una injusticia, intenta señalar porque aquí no necesariamente ocurrió una injusticia, y entonces se le señala con el dedo y se le llama racista. Y ellos dicen, espera un momento, ¿de verdad? ¿Cuánto tiempo hemos sido conocidos? Sabes que eso no es lo que soy. Y así terminamos simplemente sin abordar los temas, sin debatir los temas. Esa es la gran ironía aquí, que hay temas que necesitan ser tratados, que necesitamos abordar, en los que necesitamos presionarnos mutuamente. Pero se ha declarado que este es un terreno donde no se nos permite luchar, porque el mero hecho de decidir debatir y discutir estos temas te descalifica. Y para algunas personas, incluso te descalifica como cristiano. Ya no eres un hermano o una hermana si no estás en lo correcto en estos temas. Otra parte del problema es nuestra ignorancia o mal uso de los términos. Y esa es una de las razones por las que quiero abordar esto esta noche. Pero primero, déjame decirte lo que no estoy diciendo. No estoy aquí para afirmar que todos los que no están de acuerdo conmigo son neomarxistas, culturales, gramscianos. Entenderán esos términos a medida que avancemos, ¿verdad? Eso no es lo que estoy aquí para decir. No creo eso. Creo que hay algunas personas dentro de estos círculos, hay algunas personas dentro de estos movimientos que absolutamente sostienen esta ideología de la que vamos a hablar aquí esta noche. Pero hay otras que no sostienen la ideología, que desafortunadamente han decidido usar la terminología. Y ese es un problema. Tampoco estoy aquí para afirmar que todas las ideas con las que estoy en desacuerdo en el debate actual son marxistas, porque eso tampoco sería justo. Yo no soy un guerrero de la justicia social. No soy un defensor de la interseccionalidad. Ni siquiera soy un defensor de la teoría del racismo sistémico, y es una teoría. No soy un defensor de esas cosas. Pero no creo que todos los que son defensores de esas cosas sean necesariamente marxistas. Y creo que debemos tener cuidado con eso porque estamos tratando con hermanos y hermanas aquí. Y nuevamente, aunque me encantaría y disfrutaría ser tratado con ese nivel de amor fraternal y respeto, no puedo exigirlo. No lo exigiré, pero tengo que darlo. Amén. Tengo que darlo. Y esa es mi decisión aquí. Mi decisión aquí es dar eso y esperar lo mismo a cambio. Espero que las personas sean lo suficientemente honestas como para actuar de la misma manera. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es mi objetivo aquí? Mi objetivo es presentar un esquema del marxismo cultural. No podremos profundizar en todos los aspectos de esta ideología, pero quiero que al menos tengas una idea de dónde viene y de qué estamos hablando cuando usamos el término. Mi esperanza es dejar claro por qué y cómo yo y otros usamos el término y qué queremos decir con él. Porque yo uso el término y lo he usado durante un tiempo, y creo que es apropiado usarlo. Aunque es desafortunado porque cuando la gente lo escucha, surge ese sentido de ofensa. Así que tenemos que ser cuidadosos. Al hacer esto espero ayudarte a entender un par de cosas. ¿Por qué esta terminología es importante? Las ideas importan. Las palabras importan. Y es importante que entendamos las palabras que usamos. Y es importante para ambos lados. Es importante para ti, sin importar en qué lado te encuentres en este asunto, entender las palabras que usas y las implicaciones de las palabras que usas. Y no simplemente asumir que las personas saben de lo que estás hablando o lo que quieres decir cuando lanzas esas palabras. En segundo lugar, quiero que entiendas por qué creo que es importante abordar estos temas. Y ya has escuchado algo de eso hoy. Pero creo que este es un tema crítico, y estamos en un punto crítico. Hay cosas en juego aquí que son de máxima prioridad y significancia. También quiero que entiendas por qué ciertas ideas están siendo abrazadas hoy en día, o por qué algunas de estas ideas son realmente antitéticas al evangelio que amamos y predicamos.
y por qué estos temas que enfrentamos son lo suficientemente importantes como para discutirlos y encontrar un camino a seguir, porque necesitamos encontrar un camino a seguir. Esconder la cabeza bajo la arena no es una opción. Y no solo no es una opción porque nos encontramos en este cruce dentro del evangelicalismo. Eso es importante. Es importante que luchemos sobre estas cosas. Es importante que nos entendamos mutuamente. Es importante que tengamos claridad. Es importante que nos encontremos en la misma página. Pero hay un par de cosas más que son importantes que quiero que escuches esta noche. Recuerda lo que dije sobre la cortesía que quiero extender. Esa cortesía que no siempre es recíproca. El racismo es real y es pecado. Y creo que es triste que haya personas que realmente están argumentando que aquellos de nosotros que hemos sido parte de la Declaración sobre la Justicia Social y el Evangelio de alguna manera hemos dicho que no creemos que el racismo sea real o que el racismo sea pecado. El racismo es real, es pecado. La opresión es real, es pecaminosa. El odio es real y es pecaminoso. Mi objetivo aquí no es simplemente luchar batallas terminológicas para evitar reconocer problemas reales como estos. Estos son problemas reales. Ya basta con las personas que dicen que tú solo usas términos como marxismo cultural. Solo usas estas palabras de esta manera para no tener que abordar estos problemas reales. Nada podría estar más lejos de la verdad. Nada podría estar más lejos de la verdad. Hay demasiadas personas que han sido asesinadas por oficiales de policía. ¿Y sabes qué? Hay demasiados oficiales de policía que han sido asesinados por ciudadanos. Eso es un problema. Tenemos serios problemas de inmigración que no solo demandan soluciones políticas, sino que también presentan una oportunidad para aquellos de nosotros que amamos el Evangelio y queremos que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Amén. Hay demasiadas oportunidades educativas, demasiados recursos educativos en este país para que tantas personas tengan tan poca educación. Ese es un problema. Es real. Amén. Entonces simplemente porque voy a argumentar y no dejaré de argumentar contra el marxismo cultural, eso no significa que no esté dispuesto a reconocer o abordar estos problemas reales. Y es insultante, injusto y poco fraternal sugerir lo contrario. Tanto como lo es decir que cualquiera que enfatice estos temas más de lo que yo lo haría, de alguna manera no ama el Evangelio. Mi trasfondo. Solo quiero ayudarte a entender por qué este es un tema que he estado abordando. Me crié en el sur de Los Ángeles, ahora simplemente llamado sur de Los Ángeles. No sé por qué cambiaron eso, pero por una madre adolescente budista soltera. Así que, sí, fui un joven negro sin padre creciendo en el gueto del sur de Los Ángeles. Un sur de Los Ángeles infestado de drogas y pandillas. Los policías que patrullaban mi vecindario eran del famoso o infame, dependiendo de a quién le preguntes, Departamento Rampart. Ni siquiera tienes que ser de Los Ángeles para haber oído hablar del Departamento Rampart. Rampart era la peor pandilla de Los Ángeles. Se aseguraron de que lo supiéramos. Hay varios miembros de mi familia que han pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión. 2 primos hermanos míos fueron asesinados a tiros en la calle. Así que, nuevamente creo que es bastante irónico que ya sabes, cuando la gente me escucha hablar sobre estos temas, hay algunas personas que han sugerido que mi posición sobre estos temas de alguna manera surge del hecho de que no estoy en contacto con la negritud o con la experiencia negra, o que he sido tan privilegiado que simplemente no lo entiendo. Es especialmente irónico cuando algunas de estas personas prácticamente no han visto nada en cuanto a opresión real y tienen la audacia de decir cosas como esas. Así que ese es mi origen. Provengo de una familia de activistas. Recuerdo, simplemente, ya sabes, el poder negro, el nacionalismo negro, miembros de mi familia que eran parte de la Nación del Islam, miembros de mi familia que formaban parte de otras organizaciones,
miembros de mi familia que participaron en protestas y en todo el movimiento por los derechos civiles y todo lo demás. Ese es mi origen. No crecí con mi padre, pero conocí a mi padre. Mi padre siempre fue un defensor. Trabajó en el sistema de justicia penal, trabajó como consejero en centros de detención juvenil, trabajó en un hogar para niños. Mi madre fue defensora de las víctimas hasta que se jubiló en San Antonio, Texas, trabajando en el sistema legal allí. Mis primeros 3 trabajos fueron en hogares grupales debido a la influencia de las personas que me criaron. Así que, nuevamente, ese es mi trasfondo con respecto a estos temas. Y sin embargo, desprecio el marxismo cultural. No soy un guerrero de la justicia social, rechazo ideas como el privilegio blanco, la interseccionalidad y la teoría del racismo sistémico. Absolutamente y de manera inequívoca. Y no solo desde ayer. Comencé a escribir sobre el marxismo cultural a mediados de la década de 2000. Bueno, a principios de esa década, alrededor de 2005, 2006, 2007. Escribí blogs intentos sobre este tema en 2007, durante las elecciones, debido a lo que percibí como la increíble amenaza de Barack Obama, quien era un gran marxista cultural. Y en mi opinión, entonces y ahora, un hombre peligroso en varios frentes y por varias razones. Así que, sí, terminé. Algunos de ustedes tal vez hayan visto una entrevista que hice en CNN antes de las elecciones, hablando sobre algunos de estos temas. Solo pude hacer eso una vez. Y eso fue todo. La presentadora, después de la entrevista, dijo, «Sí, tendremos que invitarte nuevamente». Y supe en ese momento que nunca volvería a estar en el programa de esa persona. Así que esto no es algo nuevo. ¿Por qué pensé que era un problema en ese momento? Debido a varias cosas. Déjenme darles solo algunas de las razones que escribí en ese entonces, y por las cuales estaba preocupado debido a la filosofía del marxismo cultural y a la larga historia de este hombre con el marxismo cultural. No solo desde sus días en la universidad, sino incluso en su iglesia. Este hombre estuvo sentado bajo la enseñanza de un pastor marxista abierto durante décadas. Jeremiah Wright no solo era un marxista cultural, también era un marxista clásico, ¿de acuerdo? Este hombre había estado bajo esa enseñanza durante años. No solo estuvo expuesto a esa enseñanza, sino que su posición sobre ciertos temas, como por ejemplo su agenda homosexual, era la de un político radicalmente pro-homosexual, el más radical que había visto o experimentado en la corriente principal. Su posición sobre el aborto y el infanticidio era igualmente radical, además de su enfoque en el activismo judicial y la legislación sobre crímenes de odio. Declaré abiertamente en varias ocasiones que creía que la presidencia de este hombre empeoraría, no mejoraría, las relaciones raciales en América. Escribí un artículo que incluso reimprimí 2 años después, porque no soy muy dado a decir, te lo dije, pero te lo dije. Entonces, sí, esto no es algo que de repente haya comenzado a hablar este fin de semana sobre el marxismo cultural, porque ahora es una carta de triunfo que se puede usar en este debate particular. Llevo casi 1 década y media abordando este tema. Teniendo esto en mente, veamos un par de cosas. Primero, el marxismo cultural y el marxismo clásico son 2 cosas diferentes. Y esta es una de las razones por las que la discusión es difícil. El marxismo clásico. Karl Marx era un economista, ¿verdad? Es decir, el marxismo clásico es un sistema económico. Todos conocemos al burgués y al proletariado. Conocemos el lema. De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Sabemos sobre el levantamiento de las masas para derrocar el capitalismo. Sabemos que Marx era un comunista que quería ver derrocado el capitalismo. Marx veía el capitalismo como un sistema que oprimía a las masas. También veía la religión como el opio de las masas, que les permitía ser oprimidas por el capitalismo. Así que era rabiosamente ateo.
Y esta es una de las cosas que dificulta hablar con las personas sobre el marxismo cultural, ¿verdad? Porque el marxismo clásico es algo con lo que la mayoría de los cristianos, la mayoría de los evangélicos, los cristianos reales, los evangélicos reales que no están en los márgenes extremos, simplemente no se identificarían. Y si no entendemos la diferencia entre el marxismo clásico, este sistema económico y el marxismo cultural, que es muy diferente en su enfoque, entonces si solo escuchas la palabra marxismo, piensas, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes sugerir eso? Tres ideas principales. Permítame darles esto como un resumen de los puntos más destacados de Marx. Primero, él creía que la historia tenía realmente tres etapas o épocas. La primera era la etapa antigua, la segunda la etapa feudal y la tercera la etapa capitalista. Marx creía que estaba siendo testigo del auge y eventualmente del colapso de la etapa capitalista. La segunda idea era la conciencia de clase, que cada una de estas épocas sociales contenía contradicciones internas. Y estas contradicciones internas llevarían a luchas que eventualmente conducirían a la siguiente fase, lo que llevó a la tercera idea, su idea del determinismo histórico, que en última instancia el capitalismo caería. El capitalismo tenía que caer. ¿Por qué? Porque la forma en que él veía la historia era como una serie de conflictos. Era un discípulo de Hegel, así que este era, por así decirlo, su método dialéctico. Tesis, antítesis, síntesis. Por lo tanto, el capitalismo tenía que caer. Los trabajadores del mundo se unirían y habría una revolución. Y así fue. ¿Cierto? Pero no en todas partes. Y así hacia el final de su vida y luego durante la vida de sus seguidores, intentaron explicar y comprender por qué el capitalismo no cayó. Es decir, si el capitalismo es la explotación de las masas, y si la historia se trata de estos conflictos, y si este conflicto iba a llegar, y si lo próximo que vendría sería una sociedad postcapitalista, entonces, ¿por qué no lo hemos visto? Entra el marxismo cultural con un par de objetivos. Primero, explicar por qué la revolución no ocurrió como Marx pensaba que ocurriría. Marx murió en 1888, por cierto. Así que ahora llegamos a finales de 1800, principios de 1900. Llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y hay un par de figuras que necesitas conocer si vas a entender el marxismo cultural. Una es un tipo llamado Antonio Gramsci. Gramsci era un marxista italiano. Otra no es una persona individual, sino un grupo de individuos conocidos como la Escuela de Frankfurt. Dos ideas. Primero, la idea de Gramsci sobre la hegemonía cultural. Escuchen cómo lo describe un sociólogo. La hegemonía cultural se refiere a la dominación o el control mantenido a través de medios ideológicos o culturales. Usualmente se logra a través de instituciones sociales que permiten a quienes están en el poder influir fuertemente en los valores, normas, ideas, expectativas, cosmovisión y comportamientos del resto de la sociedad. Hegemonía cultural. Ese es el poder. Por cierto, esta idea de hegemonía cultural explica algo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres, que representan más del 50% de la población, son consideradas una minoría? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque las mujeres no son vistas como parte de la hegemonía cultural. La hegemonía cultural es patriarcal. La hegemonía cultural, por ejemplo, en nuestra sociedad, es blanca, masculina, heterosexual, cisgénero, capacitada físicamente, nacida en los Estados Unidos. Ya sabes quién eres. Y todos los que no son eso, son una minoría. Y todos los que no son eso, son víctimas de la cultura establecida por esos individuos. Lo que significa que todos los que no son eso están en guerra contra eso. Y todos los que son eso son privilegiados. Y mientras más casillas marques de esas características, más privilegiado eres. Vergüenza. Escucha esto. Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía cultural en un esfuerzo por explicar por qué la revolución liderada por trabajadores que Marx predijo en el siglo anterior no se había materializado.
Central en la teoría de Marx sobre el capitalismo estaba la creencia de que la destrucción de este sistema económico estaba integrada en el propio sistema, ya que el capitalismo se basaba en la explotación de la clase trabajadora por la clase dominante. Entonces, ¿por qué no sucedió? Bueno, porque no estamos lidiando con la economía, estamos lidiando con la cultura. Marx se perdió esta parte, o al menos eso argumentaría Gramsci. Se perdió esta parte. Por lo tanto, la revolución que viene no necesita ser una revolución armada o una revolución por la fuerza. Necesita ser una revolución hegemónica. En otras palabras, necesitamos cambiar la hegemonía cultural. Necesitamos derrocar la hegemonía cultural. ¿Y cómo derrocar la hegemonía cultural? Algunas cosas. Para Gramsci, hay que controlar las instituciones de la sociedad. ¿Cuáles son esas instituciones? Ya sabes, las personas que llevan túnicas, jueces, profesores, pastores, políticos. Aprovecha esas posiciones para educar y movilizar a las masas contra el poder hegemónico. Usa el sistema educativo, el sistema político y el sistema judicial para derrocar la hegemonía cultural. ¿Te suena familiar? Así es como se gana poder. Por cierto, mientras tanto, ¿cómo se gana poder político? Se gana poder político prometiéndole a varios grupos de personas que los defenderás. Así es como lo haces. Por eso puedes tener tantos políticos blancos, hombres, heterosexuales, cisgénero, físicamente capaces, nacidos en los Estados Unidos, que se presentan como representantes de las personas que no son nada de esas cosas. Así es como funciona el marxismo cultural. Bueno, hay otro grupo de individuos, la Escuela de Frankfurt. Y permíteme explicarlo rápidamente. La Escuela de Frankfurt se refiere a una colección de académicos en Frankfurt, Alemania. Estos individuos eran conocidos por desarrollar la teoría crítica y popularizar el método dialéctico de aprendizaje al interrogar las contradicciones de la sociedad. Está más estrechamente asociado con el trabajo de varios filósofos alemanes durante principios del siglo XX. Vieron un par de cosas que para ellos explicaban por qué la revolución no ocurrió. Y para ellos, parte de esto era el hecho de que las personas estaban recibiendo tanta información a través de los medios de comunicación masiva. Recuerda, esto era principios del siglo XX. La radio recién comenzaba a surgir. La televisión, no tanto. Entonces las personas no necesariamente se asociaban ni interactuaban entre sí como lo habían hecho en el pasado, sino que recibían información a través de cosas como periódicos, radios, etc. Así que uno de los principales objetivos de la Escuela de Frankfurt era aprovechar estas herramientas para provocar el cambio en los poderes hegemónicos. Reducir todo a discusiones sobre raza, clase, género, sexo. Y nota que utilicé ambos términos porque sexo y género son cosas diferentes, ¿verdad? El sexo tiene que ver con tu biología, el género con un constructo social. Tu género no necesariamente tiene que coincidir con tu sexo. ¿Somos conscientes de esto? Y si tu género no coincide con tu sexo, entonces eres transgénero en lugar de cisgénero. Para aquellos que se preguntan qué significa eso. Cisgénero simplemente significa que no eres especial. La Escuela de Frankfurt estaba preocupada por los medios de comunicación masiva y la cultura de los medios masivos. Vieron a las personas convertirse en receptores pasivos de información política e ideológica en lugar de ser activistas, y creían que esto explicaba por qué la revolución no ocurrió. Teorizaron que esta experiencia hacía que las personas se volvieran intelectualmente inactivas y políticamente pasivas al permitir que ideologías y valores producidos en masa las invadieran y penetraran en su conciencia. Debido a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, dejaron Alemania. En 1933 se trasladaron a Suiza, pero solo permanecieron allí un par de años. En 1935 llegaron a Nueva York y se afiliaron a la Universidad de Columbia. Hay un hombre llamado Béla Bassoni. Probablemente no pronuncié su nombre correctamente. Llegó a los Estados Unidos huyendo de los nazis en Europa del Este.
huyendo de los nazis en Hungría, y escribió un libro llamado La Guerra de los 30 años de América. Y esencialmente su tesis era esta: huyó de lo que estaba ocurriendo en Europa por la fuerza solo para venir a los Estados Unidos y verlo suceder gradualmente a lo largo de una generación. Entonces, ¿qué nos dieron estos tipos? Varias cosas, principalmente la teoría crítica. ¿Has oído hablar de la teoría crítica de la raza? Es un descendiente de la escuela de Frankfurt. Corrección política, multiculturalismo. ¿Alguna de estas cosas te suena familiar? Como resultado de estas ideologías, todos hemos sido enseñados con el tiempo, a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestros sistemas educativos, a vernos no como parte de un todo, sino como parte de subgrupos. Como parte de subgrupos que de alguna forma o manera están siendo oprimidos por el poder hegemónico que gobierna nuestra cultura. Y entonces, incluso cuando hablamos de elecciones, no hablamos de que una persona está por delante en las encuestas por un margen. No. Decimos que esta persona está por delante entre personas pelirrojas, zurdas, blancas, del sur, mientras que esa persona está ganando el voto de trabajadores migrantes de segunda generación con eczema. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué pensamos en la política de esa manera? ¿Por qué pensamos en los demás de esa manera? ¿Por qué ideas como la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw en 1989 ganaron tanta popularidad que la gente las usa como si supiera lo que significan? Por cierto, si no sabes qué es la interseccionalidad, simplemente pregúntate: ¿cuál es el poder hegemónico? Blanco, masculino, heterosexual, cisgénero, capacitado físicamente, nacido en los Estados Unidos. Ese es el hombre. ¿Alguna vez has escuchado esa frase de "el hombre nos está oprimiendo"? Ese es el hombre. Y por cierto, la lista podría continuar y continuar. La interseccionalidad, en pocas palabras, básicamente es la idea de que en la medida en que no tengas esas características, eres oprimido. Entonces, si eres hombre, heterosexual, cisgénero, nacido en los Estados Unidos, capacitado físicamente, pero no eres blanco, tu opresión está limitada a esa área. Pero ¿y si no eres blanco y tampoco eres hombre? Ahora, ese lugar donde no eres blanco y tampoco eres hombre es donde sientes el peso de la opresión. Y si no eres blanco, no eres hombre y tampoco eres heterosexual. Bueno, ahora la opresión es aún mayor porque tienes estas tres intersecciones de opresión. Y si no eres blanco, no eres hombre, no eres heterosexual y tampoco eres cisgénero. Ahora eres un hombre trans, negro, lesbiano. En fin, ahora tienes 4 intersecciones de opresión. Y si no eres blanco, no eres hombre, no eres heterosexual, no eres cisgénero y tampoco estás capacitado físicamente. O no eres estadounidense nacido aquí. Eres un inmigrante. O no eres. ¿Lo ves? La interseccionalidad dice que el nivel de opresión y el tipo de opresión que experimentas se combina y se superpone en estas áreas, en estas intersecciones, por así decirlo. Pero, ¿qué es eso, sino una versión adulta del marxismo cultural? Por cierto, cuando las personas usan el término racismo hoy en día, tienes que tener cuidado y entender a qué se refieren. Porque cuando las personas dicen racismo, pueden estar diciendo que se te acusa de ser un individuo que tiene ideas racistas y prejuiciosas hacia otros. O simplemente pueden estar diciendo que eres una persona que forma parte de la hegemonía cultural, que por cierto es inherentemente racista contra las personas que no son blancas, masculinas, heterosexuales. Lo que significa que ahora tienes racismo sin racistas. Por cierto, ¿cómo manejas eso? Racismo en el corazón de un individuo. Vayamos al libro, ¿amén? Vamos al libro. Llamemos a eso lo que es. El racismo que existe debido a la hegemonía cultural, ¿cómo lo arreglas? Ahora, en lugar de ser un predicador, te has convertido en un político. Porque la única forma de arreglar eso es cambiar la hegemonía. ¿Ves por qué estas ideas importan?
Entonces, las formas mismas en las que pensamos sobre nosotros mismos, las formas mismas en las que pensamos sobre los problemas, las formas mismas en las que interactuamos. Y esta es la razón por la que a veces puedes sentir que estás teniendo una conversación completamente diferente a la de otra persona. Un ejemplo claro es el caso de Mike Brown. Me golpearon absolutamente, me atacaron por el caso de Mike Brown. Tom Askell también recibió golpes por estar de acuerdo con lo que dije sobre el caso de Mike Brown. Y puedes sentir que estás teniendo dos conversaciones completamente diferentes. Porque por un lado, llegas a esto y dices, de acuerdo, un tipo de 6 pies 4 pulgadas, 300 y tantos libras, se mete en un coche de policía y agarra la pistola de un oficial de policía. Cualquiera que sepa algo de algo dirá, si tengo una pistola y tú intentas agarrarla, uno de nosotros estará en problemas. Si la consigues soy yo, si no lo haces, eres tú. Manos arriba. No disparen. Nunca sucedió. Fue una completa invención. Así que un tipo que acababa de asaltar violentamente a alguien en una tienda es detenido por un policía, realiza una acción agresiva contra el policía, recibe disparos y muere. Y puedes haber tenido algunas de estas conversaciones donde estás ahí sentado y dices, de acuerdo, escucha, cuéntame la historia de los oficiales de policía que actuaron de manera inapropiada y podemos ir juntos en contra de esa persona. Pero me cuentas esta historia y digo, aquí no hubo injusticia, eso no fue racismo. A menos que el problema no sea un oficial de policía y sus acciones en esa noche en particular, sino una hegemonía cultural que ha establecido un racismo estructural que desproporcionadamente apunta a hombres negros. Por lo tanto, cada vez que algo así le sucede a uno de ellos es otra pieza de evidencia. Y es por eso que tienes personas que dicen cosas como, los hechos de ese caso realmente no importan. O peor aún, comienzas a hablar sobre los hechos de ese caso y la gente dice, ahora estás culpando a la víctima. ¿Cuál es el resultado final de eso? El resultado final es que no participas, no discutes, no interactúas. Porque esto es lo que aprendes. Cualquier respuesta que des, si no se alinea con lo que el marxista cultural dice que debería ser, o con la persona que está tomando prestada la ideología del marxismo cultural dice que debería ser, o con la persona que sin saberlo ha caído presa del marxismo cultural con el que todos hemos sido saturados, entonces estás equivocado y eres un racista. O en mi caso, un vendido que está tratando de ganar el favor de los blancos. ¿Por qué es esto importante? Te lo diré al final. Es importante porque esta no es solo una idea, es una agenda. Es una agenda disruptiva y transformadora. Ese es el primer punto. Y es una agenda que necesita ser reconocida y confrontada. Aquí está el segundo problema, y para mí esta es la parte más siniestra del problema. La parte siniestra es que el resultado final de esta agenda es dolor real, pecado real y rupturas reales que no se abordan. Déjame explicarlo. Como alguien que creció en un sur de Los Ángeles, infestado de drogas y pandillas, hijo de una madre adolescente soltera, cuando miro la situación de Mike Brown, quiero decirles a todos los jóvenes negros como él, que eran como yo, no podemos vivir así. A todos los padres que no están presentes, en un porcentaje de casi el 75% entre los niños negros, lo que quiero decir es, tenemos un problema que necesita ser abordado. No podemos vivir así. Tenemos que enfrentar esto. Hay una ruptura aquí que debe abordarse. Hay una ruptura que debe arreglarse. Pero en la forma en que las cosas están ahora, decir eso es culpar a la víctima. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que cualquier patología que exista y que necesite ser abordada, no será abordada. Porque es culpa del sistema. Y de nuevo, como dije al principio, no estoy argumentando que no haya racismo, no estoy argumentando que no haya rupturas, que no haya injusticias. Hombre, tenemos demasiadas personas en prisión en este país. ¿Amén? Tenemos demasiadas personas en prisión en este país. Hay algo roto en eso.
Encarcelamos a más de nuestra población que cualquier otro país en el mundo, tal vez más que 2 o 3 países combinados. Hay algo roto en eso, especialmente cuando un gran número de esas personas están ahí debido a la adicción a las drogas, lo cual es problemático, ya sea que lo consideres justo o no. Entonces, esto es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que hemos creado un entorno donde hemos dividido a todos en electorados, lo cual es increíblemente irónico, porque lo que eso crea son estereotipos. Y miramos los problemas, cuestiones o lo que sea de todos en relación con el sistema, lo que el sistema está haciendo, ha hecho o necesita hacer. Y lo que eso tiene el potencial de hacer es alejarnos de abordar a los individuos, su pecado y su ruptura. ¿Esto tiene sentido? Porque no tiene que ser una cosa u otra. No tiene que ser que, ya sabes, abordemos a los individuos y su pecado y su ruptura, o que miremos los problemas con los sistemas y esto y aquello. No tiene que ser así. ¿Por qué tengo que elegir entre abogar por leyes que cambien en el área del aborto, que afecta de manera desproporcionada a personas que se parecen a mí, o proclamar el Evangelio con miras a cambiar el corazón de las jóvenes para que no maten a sus bebés? No me hagas elegir entre esas dos cosas. Quiero ambas, entrenador. ¿Y por qué tengo que elegir entre reconocer que hay enormes problemas y patologías tanto entre individuos como en culturas y sistemas? Y de nuevo, permíteme apresurarme a decir que no estoy argumentando que todos los que hablan de cuestiones de justicia estén excluyendo ambos aspectos. Pero aquí está lo que estoy diciendo. Cuando elegimos hablar de esto en ciertos términos, y cuando elegimos aceptar ciertas ideologías y estar de acuerdo con ciertos postulados, el resultado final es que si no te encuentras en el lado correcto de esto, estás descalificado. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué haces con esto? En toda honestidad, estoy en una posición única. Tengo melanina mágica. Entonces, aunque hay personas que dirán ciertas cosas sobre mí cuando aborde ciertos temas, puedo decir cosas que muchas otras personas no pueden. ¿Amén? Amén. Les he dicho a las personas, y creo que Jesús era un fariseo. Número 1. No creo que sea probable que haya pasado 33 años de vida sin identificarse con ninguno de esos grupos. Número 2. Teológicamente, todos los demás estaban muy lejos de donde él estaba. Número 3. Golpeó a esos tipos de una manera que generalmente solo puedes permitirte hacer si estás dentro del grupo. Ahora, de nuevo, no voy a discutir sobre si Jesús era parte del grupo de los fariseos o no. Pero hay algo real sobre eso. Pero también hay algo mal en eso. Porque como escuchamos anteriormente, en Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Así que nos encontramos en una situación única. Esto vuelve a algo que dije anteriormente, y es controvertido, y no quiero que lo entiendas mal, porque muchas personas dirán, «Oh, ¿estás diciendo que los negros deberían callarse?» No, nunca le diría a los negros que se callen. Pero para mí hay algo que debo considerar. Si soy tu hermano, y hay algo entre nosotros que te hace sentir miedo, aprensión, o te impide hablar la verdad en mi vida, entonces debo ir la milla extra para liberarte de eso. Y tú debes ir la milla extra para confiar en nuestra relación en Cristo y hacerlo. Bueno, eso es difícil, ¿no? Es difícil en ambos sentidos. Es difícil si Tom y yo somos amigos y hermanos en Cristo, y hay cosas que Tom puede ver en mi vida, y yo sé que puedo responderle y jugar la carta racial y tal vez incluso impedirle hablar sobre algunas de las cosas que ve en mi vida. Es difícil para mí decir, no le haré eso a mi hermano. Y es difícil para él, sabiendo que tengo la capacidad y la oportunidad de hacerlo, hablar de ciertas cosas en mi vida por temor a que lo haga. Y esa es la razón por la que una de las cosas que este marxismo cultural ha expuesto recientemente es una falsa unidad. Porque tenemos personas que durante años han estado hablando sobre cuán unificados estamos en Cristo. Y ahora,
de repente, están desechándose mutuamente debido a donde caen en un tema social en particular. Y de nuevo diré más sobre eso a medida que avance el fin de semana. Pero por ahora, solo sepan que por eso estas cosas importan. Por eso estas cosas son importantes. Es importante porque hay una ideología aquí, hay un objetivo aquí, hay un final en juego aquí. Y lo vemos en el mundo de la política. Si has estado en un campus universitario recientemente, lo ves. Esto debe ser abordado. Y en segundo lugar, porque hay problemas reales, rupturas reales, pecados reales, problemas reales que si no tenemos cuidado, nos volvemos incapaces o no estamos dispuestos a abordar debido a estas ideologías que hemos absorbido. Lo que significa que, finalmente, tenemos que amar el Evangelio lo suficiente, y tenemos que amarnos unos a otros lo suficiente. Aquí está la gran ironía. La gran ironía es que de alguna manera estoy tomando prestado el lenguaje del otro lado ahora, porque el otro lado siempre dice, revisa tus privilegios. ¿Verdad? Y estoy diciendo algo parecido, pero aquí está la diferencia. Estoy diciendo esto para todos. No estoy diciendo que si eres blanco, masculino, heterosexual, cisgénero, capacitado físicamente, nacido en los Estados Unidos, revises tus privilegios. Estoy diciendo que si eres miembro del cuerpo de Cristo, y en esta discusión y debate has aprendido cómo silenciar al otro lado, sin importar quién sea ese otro lado, revisa eso. Revisa eso. Y esto requerirá valentía, tanto en términos de confiar en nuestros hermanos y hermanas en Cristo, como en términos de estar dispuestos a hablar sobre temas que en esta época te harán ser categóricamente rechazado. Pero la verdad, vale la pena.